Los ejercicios de planeación estratégica buscan dar parámetros claros a las áreas de las empresas para enfrentar el futuro. Desde Sectorial queremos contribuir a estos procesos, por lo que en el presente capítulo de los podcasts de Sectorial compartiremos los desafíos y oportunidades que evidenciamos se presentarán en 2023 y 2024. Antes de entrar a analizar cuáles son las oportunidades y desafíos que se van a desprender de los sectores para nuestras compañías en el 2023 y en el 2024, debemos entender cuál es la cancha en la cual están jugando nuestras organizaciones. Y eso nos lo dictaminan principalmente las variables macroeconómicas de nuestro país. Una primera variable es el crecimiento, las capacidades económicas de crecer de Colombia que están dadas por parte de nuestro PIB. Si uno analiza los últimos 12 años, va a encontrar que por allá en el 2011, nuestro país, sin contar los impuestos, generaba un PIB de 621 billones de pesos. Al 2022 estimamos que va a cerrar en el orden de unos 881,4 billones de pesos. ¿Eso qué significa? Que Colombia, a través de los sectores en los últimos 12 años, ha crecido el orden de una tasa del 3,3%. Si incluso le quitáramos el efecto del 2020 por la caída en ese problema del aislamiento, la tasa de crecimiento anual de nuestro país es más o menos del orden de un 4,5%. Ahora bien, en ese crecimiento, en ese desarrollo, pues hay unas particularidades por sectores. El principal sector de nuestra economía está siendo el comercio y su encadenamiento, es decir, el comercio, el turismo y los restaurantes. En el 2011, ese comercio pesaba el orden de un 18,5%. Luego, en el 2020, producto de los efectos de pandemia, te disminuyó un 17,5% con el aislamiento. Y posterior a eso, ha vuelto a recuperarse y ahora estamos hablando de un sector que casi que pesa el orden de un 20%. De otro lado, las necesidades de fortalecer los esquemas de salud, incluso, o producto también de este problema de pandemia, llevó a que este sector de la administración pública, donde está el salud, que pesaba anteriormente el orden de un 15%, llegó a ser en el 2020 el 18%, en la actualidad ha vuelto un poco a disminuir o a volver a su normalidad, que es el 16,5%. En el frente industrial, pues hemos sufrido en nuestro país el cierre de gran cantidad de compañías dedicadas a la producción de bienes y eso generaba que por allá en el 2011 este sector pesaba el 15% y en la actualidad es el orden de un 14%. En el frente de construcción los resultados han sido mixtos. Encontramos un sector que pesaba el 7% en el 2011 y llegó al 2016 a pesar un 8,1%. Ese crecimiento estuvo jalonado principalmente por el gobierno de Juan Manuel Santos, con programas como Mi Casa Ya, la modernización de una serie de aeropuertos, pero tuvo el problema posteriormente que las vías 4G no fueron, de cierta manera, bien estructuradas desde lo financiero. Un ejemplo fue que se estructuraron con tasas de cambio del orden de los 2.000 pesos. ¿Qué generó posteriormente? Fuera del no cierre de las 4G, el escándalo de Odebrecht, la quiebra de una empresa del tamaño de Conadvías, llevó a que este sector en la actualidad no esté muy dinámico desde la parte de construcción de obras civiles, siguió estando dinámico desde la parte de la vivienda y después de haber pesado el 8,1% en el 2016, en la actualidad pesa cerca del 5%. En la parte agrícola, este ha sido un sector casi que estático. En el 2011 pesaba el 6,6%, en el 2022 va a cerrar en el 6,5%. ¿Y qué le ha ocurrido? Si bien se han inyectado algunos programas de ayudarle a la dinámica en producción y en extensión de tierra, recientemente los problemas en materia de fertilización y los problemas en materia climática, en el exceso de lluvias, han generado que las producciones no se puedan materializar. Luego encontramos actividades como la minera energética, que esta con el tiempo cada vez pesa menos en nuestra actividad. Colombia no es un país petrolero. De hecho, en el 2011, cuando esta actividad pesaba el 7,1%, y posteriormente se daba la apuesta de poder llegar a una producción de 1 millón de barriles, nunca se logró. Luego, coyunturas en materia de precios y programas que buscan la descarbonización alrededor del mundo, pues están haciendo que en la actualidad este sector en nuestra economía pese en el orden del 4,3%. Si hablamos de dinámica, la actividad con mejor dinamismo, con mejor tasa de crecimiento en nuestro país ha sido el arte y el entretenimiento. Estamos hablando de una mejor visión del país alrededor del mundo. Eso da la atracción de eventos de mayor tamaño, trae conciertos, elementos diferentes en este frente de la parte de entretenimiento y hablamos de un sector que en el 2011 te pesaba el 2,6%
en la actualidad va a cerrar en el orden de un 4,3%. Se ha doblado de manera importante este segmento, siendo uno de los emergentes con mayor dinamismo. Luego de encontrar las capacidades de crecer de nuestro país o el crecimiento económico que ha generado el tiempo, pues hay que analizar si ese crecimiento económico luego se transforma en puestos de trabajo. En el 2013, Colombia ocupaba más o menos el orden de unos 20 millones de personas. Eso llegó al 2019 a ser 22,3 millones de personas ocupadas. En pandemia, esa cifra disminuyó a 19,1 millones de personas. Estábamos en una tasa de desempleo del 10,9%. Esa tasa de desempleo te aumenta al 16,7%. Se recuperó en el 21, se recupera en el 22. En el 22 estamos en 22 millones de personas ocupadas, un desempleo promedio de todo el año del 11,4%. Los resultados son buenos, pero hay un trasfondo que es negativo en nuestro país. Y ese trasfondo negativo es que los ocupados que se generan, la empleabilidad que se genera es una empleabilidad en gran medida en materia informal. Pero estamos hablando que los empleos informales que generaba nuestro país en el 2013 era el 50,3%. Y el 2013 al 2021 se ha mantenido de una manera similar, entre el 50 y el 48% en esos niveles. Resulta que en el 2022 tocaremos la mayor tasa de informalidad. Esa informalidad va a estar en el orden del 58%. La principal razón recae en que cuando se van a tomar decisiones de ajustes en los salarios, esas decisiones deben estar conformadas principalmente por dos elementos. ¿Cuánto ha sido el encarecimiento de los bienes en nuestra economía? Esa es la inflación. Y adicionalmente, ¿cuánto se ha dado de mayores factores productivos que uno le pueda reconocer al empleado por haber generado esos factores productivos? Si uno analiza en el 2021, la inflación fue el 5,6%, el factor de productividad fue el 0,6%. Entonces eso significaría que el ajuste salarial para el 2022 debería ser del orden de un 6,3%, debería haber sido del orden de un 6,3-6,4%. El ajuste salarial del 2022 fue del 10%. Se ayudó a generar un mejor comportamiento del poder adquisitivo, pero el problema es que para el empresario no pudo contratar a las personas en esa misma tasa y los empleos que pudo generar los generó de una manera informal. Es decir, que no pagaba pensión, no pagaba elementos asociados a la salud y no le generaba lleno de requisitos. Ese es el problema que se genera cuando los salarios incrementan a tasas bastante altas. Así fue el fenómeno del 2022. Ahora entonces está un reto para el 2023, porque en 2022 estimamos que cerraremos con una inflación del 11,5%, estimamos que la productividad es del orden del 1,2%, entonces el ajuste salarial deberá estar en el 12,7%. Si los aumentos son demasiado altos, eso va a generar que más o menos, o que el nivel de ocupados informales, que son en nuestro país 12,7 millones de personas, no vayan a poderse vincular a el frente de la formalidad. Se vuelve ese reto cuando de nuevo se toman las decisiones de ajustes en salarios mucho más pronunciados que las dinámicas económicas que va teniendo nuestro país. Tercer elemento tiene que ver con la tasa de cambio. Nuestra tasa de cambio, si lo analizamos en los 13 últimos años, hemos visto un valor que pasó de los 2.000 pesos, estamos hablando por allá del 2010-2011, a 4.700 pesos, que es la estimación en la que vemos que va a cerrar este 2022. Eso es una depreciación de nuestra moneda del 137%. Es decir, anualmente nuestra moneda pierde valor en una tasa del 10,7%. Y es que después de los periodos del 2011, 13, 14, cuando Estados Unidos estuvo en grandes problemas por la crisis subprime y Colombia había recuperado grave inversión después de haberlo perdido en la crisis del 99, muchos capitales se alojaron en nuestro país, teníamos una buena producción a nivel petrolera, entonces hizo que nuestra moneda se apreciara. A partir de ahí, la depreciación es constante. Y es que mientras Estados Unidos se recuperaba a punta de desarrollo de fracking, políticas económicas de Donald Trump le rindieron efectos favorables, el mundo empezaba a crecer, luego nuestra zona se enfrentaba a gran cantidad de problemas, protestas sociales en el 2019 en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Colombia, aplazada en el 2019, aplazada para el 2021, bloqueos marcados en el 2021 que luego generaron la pérdida del grado de inversión, efectos colaterales de pandemia. Entonces efectos colaterales lo que hacían es que los dineros se refugien en el lugar más seguro, que es Estados Unidos aumentando tasa de interés,
perdiendo el atractivo en nuestra moneda, luego un cambio de gobierno con políticas no muy claras en lo que iban a ser las reformas en los diferentes sectores y de ahí no atractiva nuestra moneda y esa marcada depreciación. Esa depreciación luego te genera también efectos inflacionarios. Por eso si Colombia logra tener una buena tasa de crecimiento el próximo año, estabilizar sus finanzas y las reformas que plantea el gobierno sean mucho más claras y amigables con el desarrollo de empresa, probablemente esa tasa de cambio empezará a recortarse y nos aliviará el problema generado en materia de inflación. Colombia es atractivo si logra exportar más, con eso entran dólares. Si para el mundo Colombia es atractivo y decide prestarle dinero, no lo ve como un lugar riesgoso. Si las personas que están afuera en medio de la recesión no pierden su empleo, entonces les llevan dinero a los colombianos. Y si Colombia es más atractiva para que vengan turistas y gasten sus dólares en nuestro país. Algunos de esos elementos están pasando, pero otros no están ocurriendo de una manera tan marcada y por eso el momento tan desafortunado que está teniendo nuestra tasa de cambio. Ahora bien, todos estos elementos es lo que ya ocurrió, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? Tenemos una buena tasa de crecimiento económico, hemos generado empleo, ese empleo nos genera mayor dinámica en ingresos, eso te aplica en el frente sectorial, pero ese empleo no lo estamos generando de una manera formal, adicionalmente estamos teniendo una marcada presión en los precios y nuestro país no está siendo lo suficientemente atractivo y lo vemos en ese nivel de depreciación de nuestra moneda. Pero ¿qué va a pasar a futuro? Y aquí empezamos a hablar de los desafíos y oportunidades. Desde sectorial creamos un índice que se llama índice de confianza sectorial. Básicamente este índice lo que hace es poder medir cómo está el sentimiento de los empresarios, de los líderes, de las personas que desarrollan las inversiones para el desarrollo económico de nuestro país, cómo está su sentimiento frente al futuro del país. Los resultados no son buenos. ¿Qué ocurre? En octubre del 22, que fue la última medición que hicimos, este índice que va de 0 a 100 puntos marcó 34 puntos. 100 puntos es plena confianza que a futuro el país le va a ir bien, 0 puntos es una total desconfianza de que los sectores en su desarrollo económico no les va a ir bien a futuro. 34 puntos que marcó en octubre es un puntaje muy similar al que se marcaba en abril de 2020. ¿Y qué pasaba en abril de 2020? Estaba el mundo empezándose a encerrar, nosotros entrando a las cuarentenas, entonces teníamos una incertidumbre completa de lo que iba a pasar a futuro. En la actualidad estamos teniendo un nivel de desconfianza, de hecho del 22 al 21, del 21 al 22 esa desconfianza ha incrementado a tasas del 57% y es que se ve una desconfianza por la posible recesión que enfrentará el mundo. Entonces, por ejemplo, si Estados Unidos entra a la recesión, es nuestro principal socio comercial, entonces ¿qué va a pasar en la entrada de inversión a nuestro país, en el desarrollo de las exportaciones? Pero un segundo fenómeno y bastante marcado es las posibles reformas del nuevo gobierno, la falta de claridad frente a las mismas. No hablamos tanto de la reforma tributaria fue ampliamente expuesta, fue debatida, fue escuchada, eso fue un buen desarrollo de la misma, pese a que tenía ese mensaje de urgencia para pasar en el Congreso. Nos referimos más a las reformas en el frente de la salud, en el frente de pensión, en el frente laboral, la reforma agrícola, la reforma en educación, que no han sido lo suficientemente socializadas y eso empieza a llenar de zozobra por parte de los actores, de los líderes, que son los que ayudan al desarrollo económico del país. En medio de esta situación, entonces este índice de confianza nos ayuda a poner sobre nuestra mesa de trabajo los desafíos y las oportunidades que van a enfrentar las empresas. Ese índice de confianza lo pueden descargar de manera gratuita en www.sectorial.co. Los invito a que puedan consultar en la plataforma, se puedan suscribir a la misma para poder tener toda la data que va a advertir sobre el norte de los sectores donde participan. Entonces empecemos por los desafíos empresariales que enfrentaremos en el 2023 y en el 2024. Un primer elemento es que tenemos que actualizar la matriz de riesgos empresarial de nuestra compañía. O sea, poder ver en probabilidad de impacto cuáles son esos desafíos a los cuales nos vamos a enfrentar. Y es que estamos ante un nuevo mapa de riesgos que deben poner o que deben debatir y que deben trabajar a poder lograr procesos en el interior de nuestras compañías que sean sostenibles y que sean resilientes. Y es que si bien la pandemia ya pasó, entonces uno dice, bueno, pasa la pandemia y la economía se normaliza, luego llega la guerra, entonces dice, bueno, pasa la guerra y se normaliza, y entonces ya uno dice, ya nos vamos a normalizar, pero resulta que no, o sea, cada vez las presiones son mayores para la perdurabilidad y la sostenibilidad en el largo plazo de nuestras organizaciones. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué vamos a enfrentar próximamente? Quiebras por parte de los proveedores.
Entonces, si nuestra cadena de suministro depende de pocos proveedores y ellos quiebran, pues luego nuestra dinámica futura se va a poner en un marcado riesgo. Estamos enfrentando nuevas regulaciones, eso está pasando a nivel global y a nivel local. Actores que incluso en su desarrollo de regulación son demasiado lentos y no ayudan a que las empresas puedan desarrollarse de una manera más rápida. Estamos hablando de disrupción tecnológica, que eso ayuda a enfrentar los riesgos, pero por otro lado hay mayores niveles de cibercrimen. Reseñábamos algunos elementos de conflictos geopolíticos que posiblemente van a seguir incrementando. No se descartan nuevas pandemias. El fenómeno ambiental creará más desastres naturales. E indudablemente el próximo año será un año de recesión económica global, lo que pone de precedente que las personas empiecen a ajustar su nivel de gasto, a ahorrar más y luego entonces no consumir, y ahí las dinámicas de crecimiento económico son más lentas. Más aún en un país como Colombia, donde veíamos anteriormente que el 18% de nuestra economía, el 19% ya casi de nuestra economía, depende del comercio, o sea, depende del consumo, del gasto de las personas. Tenemos un poco más detalle de estos desafíos. Cuando uno analiza el mapa de nuestro planeta y se concentra en los conflictos geopolíticos, está encontrando que hay 27 grandes conflictos alrededor del mundo y ninguno ha mejorado. Por el contrario, 5 han empeorado. Vivimos con el deterioro de las relaciones entre Rusia y Ucrania y estalla en un desarrollo de guerra. El mundo se queda sin fertilizantes, los problemas luego en crisis de alimentación, en desafíos en la fertilización, en el desarrollo, en la generación de actividades agrícolas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si Corea del Norte invade a Corea del Sur? Si ese desafío se incrementa. ¿Qué pasa si las tensiones en el mar este y sur de China se incrementan? Una invasión de China a Taiwán. El mundo se puede quedar sin semiconductores. Si el mundo se queda sin semiconductores, nos quedamos sin tecnología. Y así está ocurriendo en los diferentes frentes. Estamos hablando a excepción del conflicto entre Rusia y Ucrania, que ya los conflictos no son bélicos, pero ahora son más desafíos en medio de un mundo que es más globalizado, pero que está buscando cerrarse. Entonces esto debe estar en el mapa de actuación de nuestras empresas. Un segundo elemento como desafío, sin lugar a dudas, está en el cambio climático. Y es que, ¿qué encuentra? Si uno mira la historia, por allá en 1850, el mundo, nosotros emitíamos a la atmósfera alrededor de 1 billón de toneladas de CO2. Luego, si uno se va para 1950, esos niveles estaban en el orden de los 20 billones de toneladas. Y para el 2021, ese nivel llegó a ser 50 billones de toneladas de CO2. Luego, si uno hace una sumatoria y lo mirará desde esos 1850 al 2020, el nivel de toneladas de CO2 que hemos emitido a la atmósfera ha sido de 2.850 billones, acelerados desde la revolución industrial. Si queremos que la temperatura de nuestro planeta no incremente en más de 1,5 grados para el 2030, debemos tener como techo emitir unos 300 billones de toneladas. Esos son 33 billones anuales y actualmente estamos emitiendo 50 billones. Con cambio climático hay desastres naturales. Con desastres naturales se vuelven lugares que no son viables para albergar la vida humana y luego tampoco hay capacidad de desarrollo empresarial y no hay economía. Luego, una vulnerabilidad bastante marcada en seguridad tiene que ver con los ciberincidentes, la ciberseguridad. Y es que cuando se le pregunta a los líderes de tecnología, están diciendo que no están preparados para las amenazas que están por venir en los diferentes sectores. El 50% de las empresas, si bien tiene un plan de ciberseguridad, ese plan se ha mantenido estático desde el 2020. Y entonces, ¿qué ocurre? Si miramos a un sector hotelero, el principal vulnerabilidad en materia de ciberdelincuencia está en los puntos de venta. Ahí es donde más ataques hackers se reciben. Si lo miramos en educación, es en el DDoS. Ese DDoS es básicamente los sistemas que permiten interconectarse con las plataformas web. Lo mismo le pasa al sistema financiero. Ahí es donde más vulnerabilidades o mayores ataques están recibiendo. En el sector salud son ataques misceláneos. Si nos vamos al sector de la información, de las telecomunicaciones, lo más vulnerables son sus aplicaciones web. En lo que tiene que ver con la industria, con los servicios profesionales, es el crimeware, o lo que es los ataques hackers que secuestran los datos. En el sector público son elementos asociados al ciberespionaje. Y luego encuentras, si tenemos una alta vulnerabilidad en ciberdelincuencia,
Entonces, una mano la estaban ayudando las diferentes startups que se creaban en tecnología que ayudan a atacar este tipo de vulnerabilidades. Resulta que en medio de una recesión, los fondos de capital se están concentrando en unos portafolios mucho más cerrados. O sea, ya no están destinando mayores recursos a alimentar sectores de la tecnología. Entonces ahí la capacidad de suministro de este tipo de aplicaciones se está limitando. Luego vas a Colombia y estás encontrando que en los próximos años vamos a tener un déficit del orden de 100.000 personas asociadas a temas de tecnología en programación. En la actualidad el déficit es de 80.000 personas. Entonces se vuelve un desafío bastante marcado para las empresas a nivel sectorial. Cuando uno mezcla todos estos elementos, y no es solamente la recesión, es el impacto climático, es el impacto que vemos en la ciberseguridad, son todos estos factores, pues luego que estás encontrando que el riesgo soberano mundial está incrementando. ¿A qué nos referimos con esto? Cada país tiene unas condiciones particulares en su clima, en su economía, en la manera en la que desarrollan los negocios. Esas condiciones particulares es lo que se denomina riesgo país. Luego, cuando se lleva ese riesgo país a analizar las capacidades del Estado, o sea, en ese país en el Estado, de poder pagar la deuda que contrae, estamos hablando de los riesgos soberanos. ¿Qué ha ocurrido? Cuando analizamos datos de Standard & Poor's, se encuentra que por allá en el 2019, alrededor del 57% de los países contraban con una calificación en grado de inversión. Esa calificación en grado de inversión son las que se denominan BBB, AA, AAA, ¿cierto? Básicamente una calificación en grado de inversión lo que dice es que ese estado tiene la suficiente liquidez para honrar sus compromisos de pago de deuda. Resulta que en 2019 era el 57%, en la actualidad eso ha bajado al 50%. Y vemos casos como Rusia pierde esa calificación producto de iniciar este problema de guerra y sus flujos de efectivo se disminuyen, atacados en gran medida también por las sanciones que le pone el mundo. Ucrania también pierde ese grado porque pese a que ha recibido ayudas internacionales, esas ayudas no son suficientes para honrar sus compromisos de deuda. Y vámonos a nuestra región. Argentina, Colombia pierde ese grado de inversión, Argentina de tiempo atrás, y ahora probablemente El Salvador no va a tener los recursos para ahorrar su deuda debido a la apuesta que hizo por las criptomonedas, específicamente por el Bitcoin. Entonces estamos teniendo unos estados que son mucho más vulnerables desde el punto de vista económico. Y otro tema también de un desafío marcado es lo que se denomina una bomba de tiempo demográfica. Concentrémonos en la población de nuestro país. Resulta que si analizamos en el 2000, cuando éramos 39,6 millones de personas, 10,3 millones de las personas eran niños y 3,2 millones de personas eran adultos mayores a los 60 años. Luego, si nos paramos en el 2020, cuando éramos 50,3 millones de personas, resulta que pasamos de esos 10,3 millones de niños a 9 niños y pasamos de los adultos mayores de 3,2 millones a 6,8 millones de adultos. ¿Y qué se espera para el 2040, cuando seremos 59,5 millones de colombianos? Que 8,2 millones eran niños, a veces sigue reduciendo, y 12,4 millones eran adultos mayores a los 60 años. Si estos indicadores no se revierten, pues estamos frente a una bomba de tiempo demográfica. Una bomba de tiempo demográfica lo que implica son mayores necesidades de gasto público en salud y mayores presiones o necesidades económicas en materia pensional. Y ante un escenario donde tienes limitantes fiscales y tienes alto endeudamiento, pues ¿cómo atacas este fenómeno social, pero a la vez un fenómeno económico? Finalmente, dentro de los desafíos, entonces encontramos qué le pasa a nuestra región. Y si le tomamos una foto al mapa político de nuestra región, encontramos que es un mapa político que después de las elecciones en Honduras, que llevan a la presidencia a Xiomara Castro, en Chile, que llevan a la presidencia a Gabriel Boric, en Colombia, que llevan a la presidencia a Gustavo Petro, y en Brasil, que vuelve a la presidencia Luis Ignacio Lula da Silva, ya toda nuestra región se pinta de un lineamiento político de izquierda. Ese alineamiento político de izquierda pues básicamente mostró que aquellos líderes de derecha que estaban en pandemia, pues los impactos que generó la pandemia nos llevaron a unas disminuciones importantes de su favorabilidad y ahí poder pedir un cambio de gobierno. Es incluso particular porque en nuestra región, que había gran cantidad de gobiernos de derecha en pandemia, entonces pasamos a ser gobiernos de izquierda, y en Europa, donde los gobiernos en pandemia eran gobiernos de izquierda, ahora están pasando a ser gobiernos de derecha. Pone en desafío
el viraje en materia política, pero también puede poner unas ventajas. Unas ventajas es que cuando toda la región tiene el mismo alineamiento político, pues puede generar mayores trabajos de funcionar como bloque, desarrollar un poder hegemónico que actúe como bloque económico en las relaciones que se dan entre los mismos países y que se dan a nivel internacional. Se empieza a hablar de poder crear una moneda única en nuestra región que pueda combatir fenómenos de inflación, que pueda combatir la depreciación que sufren los diferentes tipos de monedas, poder crear compras unificadas de medicamentos, poder crear líneas de transmisión de energía en toda nuestra región. Esto sería interesante, sin embargo, cuando vemos la entrada de esta izquierda, que es una izquierda que ahora se denomina una ola rosa para tratar de alejarse del color rojo del comunismo, una línea más progresista, se encuentra que muchos de ellos, salvo Andrés Manuel López Obrador en México y Luis Arce Catacora en Bolivia, el resto no son altamente populares, y lo ha dado en gran parte las elecciones, que muestran que no han sido unas elecciones arrasadoras como había sido históricamente. Si hacemos un repaso sobre esto, tal vez el mejor ejemplo es Brasil, las recientes elecciones del 2022. Lula da Silva ganó en esta segunda vuelta con el 50,9% de los votos. Jair Bolsonaro tuvo 49,1% de los votos. Eso es una diferencia de apenas 1,8 puntos. Cuando uno mira la primera presidencia de Lula da Silva en el 2003, él ganó con 23 puntos de diferencia. Al final de su mandato tenía una popularidad del orden del 89%. Sin embargo, los problemas que se dieron en corrupción en Brasil, el desmonte de su partido, el Partido de los Trabajadores, llevaron a que su sucesora, que fue Dilma Rousseff, cuando terminó su periodo de gobierno, apenas el nivel de favorabilidad era del 9%, y eso fue lo que permitió la entrada de Jair Bolsonaro. Y de nuevo, llegamos al 22 y apenas son 1,8 puntos de diferencia en votación. Si nos vamos a Colombia, pasa un fenómeno que Gustavo Petro tiene 50,4% de la votación, Rodolfo Hernández tuvo el 47,3%, es decir, que apenas la diferencia es de 3 puntos. En Perú, Pedro Castillo ganó con apenas 0,26 puntos de diferencia frente a Keiko Fujimori. Incluso en Chile, cuando Gabriel Boric gana con 11,7 puntos de diferencia frente a José Antonio Kast, miramos el comportamiento de Chile y no le ha ido del todo bien. Ha tenido unos problemas importantes con comunidades indígenas como los mapuche, no le pasa el referendo y ahora tiene una presión relevante para pasar su reforma pensional. Luego, cuando miras la historia, ya los niveles de popularidades históricas, por ejemplo, de un Carlos Menem, cuando entró a la presidencia por ese partido del justicialismo, pues llegó con más de casi 11 puntos de diferencia en el 89. Y Menem, luego al ser tan popular, pues introduce cambios radicales y luego llevaron al corralito en Argentina y luego fue el precursor del kirchnerismo. Cuando uno mira a Hugo Chávez en el 98, entró con 16 puntos de diferencia, luego le dio la sucesión o la continuación a todo lo que hizo Maduro desde el 2013, o sea, poder hacer unos cambios y los problemas que tuvo Venezuela, pues pudo hacer cambios muy radicales porque la popularidad de Chávez era enorme. Lo mismo pasa en Bolivia, cuando Evo Morales entra en el 2005, tuvo 25 puntos de diferencia en las votaciones, ganó en primera vuelta. Ahora no estamos viendo esos liderazgos que sean tan marcados desde el punto de vista de la popularidad, eso crea una línea defensiva. La línea defensiva nos referimos en que puedan ser unos gobiernos que efectivamente sean más progresistas y lleguen a acuerdos nacionales, que puedan integrar el desarrollo económico a partir de la empresa y ahí poder sacar adelante las economías. Si se sacan adelante las economías, pues finalmente se traslada el bienestar a la población. Eso entonces desde el punto de vista de los desafíos. ¿Qué encontramos en el frente de oportunidades? Primero, para poder analizar las oportunidades, tenemos que entender en Colombia cómo se conforman las empresas. Es que en nuestro país tenemos 1,6 millones de empresas y cuando analizamos esa densidad empresarial, el 98,2% son micro y pequeñas empresas. Si tú lo miras en nuestra región, el 99% del ecosistema empresarial son de estas mismas características, son pymes, ¿sí? Entonces somos un país, somos una región que nos concentramos es más en las micropymes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que pueden tener ellas en su desarrollo económico? Estos son los puntos claves. Otro tema es que si se desarrolla
más competencia, o sea, hay mecanismos desde el gobierno que promuevan la creación, el desarrollo de las empresas, pues luego esto repercute en que incluso los efectos inflacionarios se corrijan. Entre más competencia, más densidad empresarial, los precios se corrigen, se disminuyen. Tenemos que analizar entonces cuáles son los sectores que van a demostrar un crecimiento económico importante en nuestro país, teniendo en cuenta que si bien este 2022 va a ser bueno en crecimiento económico porque cerraremos en un 7,5%, el 2023 no va a ser tan bueno. Estaremos en nuestra estimación desde los análisis y proyecciones macroeconómicas que hacemos en sectorial. El 2023 apunta a ser un año de crecimiento del 2,4%. De hecho, nuestra proyección está por encima de actores como el Banco de la República, que estima un 0,5%, la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, que estima el orden de un 2%. ¿Por qué vemos que puede generarse ese 2,4%, que no es una buena tasa de crecimiento, pero en medio de una recesión pues es un buen dato? Es porque estamos viendo una actividad como el transporte aéreo que seguirá teniendo una buena tasa de crecimiento. Por ejemplo, el transporte aéreo este año crecerá a una tasa del orden del 80%, el otro año será una tasa de un 15,6%. Ahí hay buenas oportunidades. Lo mismo los hoteles, en la parte del turismo, ayudado con este frente de la depreciación, más cantidad de personas entrando a nuestro país, y se ha encontrado que el nivel de gasto, que antes era el orden de unos $1,000, ya se ha incrementado a unos $1,500. Ese frente en el turismo generará un crecimiento el próximo año del 13%. Eso ayuda y hace un encadenamiento también al frente del entretenimiento. El próximo año seguirá dinámico este sector, estimamos un crecimiento del orden del 9%. Hay unos trabajos importantes que se están haciendo en el frente químico, en la parte agroquímica, un desarrollo industrial que llevará a crecimientos del 7%. Las demandas en logísticas y almacenamiento llevarán a unas expansiones del 6%. Tal vez desde los sectores con mayor peso en nuestra economía serán los que sacarán la cara. Pero por otro lado vamos a seguir viendo problemas en los cultivos, en la parte agrícola. No creemos que este se vaya a ser un sector que vaya a mostrar mayores tasas de crecimiento. Si miramos, por ejemplo, la construcción civil, proyectos como la navegabilidad del río Magdalena quedaron archivados y allá habían inversiones del orden de 1,5 billones de pesos. Si bien Colombia tiene altas necesidades en su infraestructura civil, ahí no estamos viendo tampoco marcados crecimientos para el próximo año, generados en parte porque no hemos visto que a través de la reforma tributaria vayan a haber unos recursos específicamente destinados al frente de la construcción civil. Otro fenómeno es que probablemente las actividades ganaderas no vayan a tener mayores dinámicas el próximo año. Nuestra estimación es que podrán reducirse al orden de un 2%. Y eso te hace un encadenamiento en el procesamiento de carne, que probablemente va a mostrar una reducción del orden del 1%. Y cada vez, pese a la coyuntura de precios que ha ayudado al carbón recientemente, no es un sector que lo veamos sostenible en el largo plazo y probablemente el próximo año se va a desacelerar al orden del 9%. Ahora bien, esto es de lo que nos muestran los datos. Y si profundizamos más en las tendencias globales, en los datos más cualitativos, ¿qué estamos encontrando? El movimiento global va a generar que Colombia siga mostrando un elemento atractivo en el desarrollo de cannabis. Estamos hablando de un mercado global que pasará de unos $25.600 millones en el 2021 a ubicarse en el orden de unos $179.000 millones para el 2030. Colombia tiene normatividad en cannabis medicinal y en cannabis industrial, el uso de la planta para diferentes segmentos industriales, en la parte cosmética, en la parte textil. Ahí hay unas dinámicas importantes y sí hay que generarse un mayor trabajo desde las posibilidades de licenciamiento. Luego, un 2023 donde vas a tener una desconfianza importante a nivel global por el frente de la recesión. Las personas van a pensar mucho más en cuidar sus pesos, entonces el tema del precio va a ser una variable clave. Eso pone de precedente un desarrollo importante en el hard discount. Y lo hemos visto después de la liquidación de Justo y Bueno, que actores como Olímpica, Ara y Oxxo están anunciando apuestas importantes y aperturas de ventas en el próximo año, aperturas de puntos de venta. Y eso genera un encadenamiento importante. Desde el frente agrícola hemos encontrado que después del banano, frutas como el limón Tahití y el aguacate Hass están consolidándose como las de mayor nivel de exportación. Ahí seguiremos viendo expansiones. Del frente de la apuesta de la transformación energética en nuestro país, un frente en el desarrollo de energías renovables. Hablamos de una capacidad instalada de unos 1.365 megavatios de renovables y se espera que para finales del 2023 ese nivel llegue a los 4.500 megavatios.
Hablamos también de una minería no tradicional. Cuando hablamos de minería tradicional en nuestro país es carbón, es oro principalmente. Entonces minería no tradicional es poder analizar materias primas como el níquel, el cobre, el estaño y el cobalto, que tendrán unos altos niveles de demanda con todo este tema de las necesidades en energías renovables. Esas energías renovables demandan de manera importante estos minerales. Y es necesario una mayor producción de este tipo de minerales si se busca que el mundo pueda seguir creciendo a tasas del orden del 3,5% anual en su PIB. Hay un crecimiento también marcado en los vehículos usados, y es que se encuentra que por cada vehículo nuevo que se vende en el país, 4 son usados. Y en el otro frente, la demanda de vehículos eléctricos, no solamente energía eléctrica, sino también desarrollos que se están haciendo a partir de hidrógeno. Los vehículos eléctricos en sus ventas están creciendo a un triple dígito. En el frente de telecomunicaciones, vamos a ver un desarrollo importante con la entrada de tecnología 5G. De hecho, según Ericsson, se estima que para el cierre de este 2022 habrá alrededor de 1.000 millones de suscriptores usando esta tecnología 5G. Una particularidad importante y oportunidad en nuestro país es el comercio con Venezuela. Los datos del Ministerio de Comercio indican que el intercambio puede llegar a unos 4.500 millones de dólares en un horizonte de unos 4 años. Y para cierre de este 2022 estaremos hablando de 1.000 millones de dólares. Y otro tema es la economía silver. La economía silver, o la denominada economía de las canas, tiene que ver con ese desafío que veíamos anteriormente en la bomba de tiempo demográfico. Como vamos a ver una mayor población, mayores de los 60 años, pues allá van a haber oportunidades. Y otro tema importante, no va tan relacionado con la economía silver, sino como el reacomodo de la manera en la que vivimos. Se encuentra que la densidad familiar en Colombia pasará de unas 3 a 2,6 personas para el 2042. Entonces, ante este nuevo tipo de esquema familiar, ¿cuáles son las oportunidades que emergen desde los productos y servicios que desarrolla nuestra compañía? Luego, como oportunidades, pues también hay que analizar los sectores que tiene como foco el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ahí donde estarán las oportunidades. Si bien todavía en el 2023 no serán muchas porque el sector agrícola entrará apenas en una fase de recuperación, agro es una de las grandes apuestas que tiene el gobierno. Con la compra de tierras por parte del Estado, se generará entrega de esas tierras para producciones agrícolas, es decir, de cultivos de alimentos a campesinos. Se hará un trabajo importante en aranceles frente a importaciones agrícolas, buscando aumentar las producciones que están a nivel local. Y se analizará de manera importante cuáles son las conexiones que se hacen en materia de agroindustria. Una segunda marcada apuesta del gobierno es la reindustrialización del país. Y los sectores con mayor foco que se han anunciado tienen que ver con la parte textil, la industria metalmecánica, la parte química y petroquímica. Una gran apuesta del gobierno es poder buscar sustituir las importaciones. En el frente de turismo es sobre todo cuando se denomina la paz total, o sea, la paz en todos los territorios del país, es poder generar mayores entradas de turistas en los diferentes lugares del país. El gobierno busca llegar a impulsar el orden de la entrada de 15.000 millones de dólares por turismo internacional. En el frente de construcción estará más en la infraestructura educativa y hospitalaria de carácter público y en la vivienda rural. En el frente de minería y petróleo no habrán mayores desarrollos, salvo en reactivar algunos contratos de exploración, porque el tema fiscal no permite no reactivarlos. Y en el frente de educación habrá más trabajo, sobre todo en programas de alimentación escolares en diferentes tipos de jornadas, y un desarrollo en comunicaciones para poder generar un componente tecnológico a la educación. Cuando hablamos de tecnología, la tecnología seguirá siendo una oportunidad desde el punto de vista de la dinámica de los sectores. Estamos hablando que pasaremos de transformaciones digitales a aceleraciones y maduraciones digitales. El análisis interesante que hizo Ernst & Young, que hizo una pregunta a 670 directivos en 10 países, concentrados principalmente en nuestra región, de cuál era el nivel de madurez digital en los diferentes sectores, en las empresas que participan en los diferentes sectores. ¿Qué se están encontrando? ¿Dónde habrán mayores oportunidades para desarrollar madurez digital? Estará en la parte agropecuaria. Ahí sí se hace un análisis de 0 a 100 puntos en nuestra región. Hay 60 puntos de madurez. El sector más maduro digitalmente, particularmente es la pesca, ¿sí? O sea, si le sacamos al agropecuario y ponemos la pesca, y ahí tiene 71 puntos. Y principalmente liderado por Perú.
Luego está telecomunicaciones con 70 puntos, la parte del sector bancario, el turismo y la hotelería, el comercio. ¿Cuáles van a tener mayores necesidades en transformación, en aceleración? Lo que mencionamos en la parte agropecuaria, el frente minero, la industria, la salud y la construcción. Y el otro tema es, ya que al 2025, ¿cuáles serán las tecnologías que mayor desarrollo tendrán? Es informática en la nube, análisis masivo de datos y todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas. Finalmente, cuando tenemos entonces el entendimiento de la economía de nuestro país, los desafíos que están mostrando los sectores, las oportunidades, todo eso lo ponemos sobre nuestra mesa de trabajo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí vienen un poco nuestras recomendaciones. La primera recomendación es que tenemos que entender cuál es el ciclo de vida de nuestra empresa, ¿sí? ¿En qué etapa se encuentra? Cuando hablamos de ciclos de vida, principalmente nos encontramos con 6. La primera etapa es lo que se denomina startup o emprendimiento. Ese básicamente es el momento en que se da la ideación del emprendedor, de la emprendedora. Es un momento de mucha brillantez, pero de poco dinero. Entonces se invierte en recursos y los flujos de caja son bastante estrechos. Luego entra la etapa de crecimiento temprano, y es que ese modelo de negocio que se ideó se empieza a probar en el mercado, a ver si tiene trazabilidad, si las ideas sí se vuelven una realidad. Sigue teniendo una gran cantidad de inversiones a flujos de caja negativos. La tercera etapa tiene que ver con la aceleración, y es que ese modelo de negocio sí tiene mercado, ahora se pone a prueba la escalabilidad del modelo de negocio, hasta qué tamaño puede llegar. Una vez pasamos la aceleración, nos encontramos en el crecimiento maduro, y es cómo logramos convertir esos ingresos que estamos generando en ganancias. Luego llegamos a una madurez, que como las personas vamos a entrar a crisis de la edad, y cuando tenemos crisis de edad es que ya no tenemos la misma brillantez que teníamos antes, y esos son los momentos en que entran mayores competencias, ya nuestros ingresos no crecen, tenemos flujo de caja, pero no tenemos mayores capacidades de crecer. Si eso no se corrige, nuestra compañía entra en una etapa de declive. Empezamos a hacer mercado frente a la competencia, nuestro tamaño va reduciéndose, y si eso no cambia, pues luego terminamos en una situación de liquidación. Entonces, el primer punto de la recomendación es identificar cuál es la etapa del ciclo de vida en la que se encuentra la empresa. Una vez identificada, pues las estrategias son particulares. Tal vez las estrategias más transversales tienen que ver con entender que el 2023 va a ser un año de bastantes retos. Como va a ser un año de bastantes retos, entonces, ¿cómo hacemos para innovar, para sorprender a nuestro consumidor y poder mantener una dinámica importante de ventas? Entonces, probablemente son las estrategias que se denominan B2C, o sea, las estrategias de que nuestra empresa pueda llegar directamente al consumidor. Ese consumidor va a premiar en gran medida el próximo año que tengamos mejores precios. Entonces, ¿cómo vamos a lograr tener mejores precios? Va a premiar también todo el encadenamiento del servicio. ¿Qué es el encadenamiento del servicio? Es que la entrega del producto sea gratis. Que si ese cliente quiere devolver el producto, no tenga que pagar por él. Quiere más velocidad en la entrega, ¿sí? ¿Cómo hacemos esa entrega mucho más rápida? Quiere adicionalmente que le ofrezcamos programas de fidelidad, darle precios diferenciales por ser un cliente fiel, servicios especiales, encadenamientos con otros actores de mi comunidad que le puedan llevar un servicio o un producto a ese cliente. Quiere también tener productos exclusivos que pueda desarrollar nuestra marca, nuestra compañía. Quiere saber más de nuestro producto, de nuestro servicio, el encadenamiento, si es sostenible, si es amigable con el medio ambiente. Quiere más oferta del producto. Quiere que lo empaquetemos, no solamente ser un producto. ¿Qué pasa si lo integramos con otros productos, otros servicios? ¿Qué pasa si desarrollamos elementos personalizados? También darle la posibilidad de preordenar cuando vamos a tener un nuevo lanzamiento y poder tener un programa de suscripción o un programa de membresía. Si implementamos muchos de estos elementos, probablemente nuestra compañía va a seguir generando desarrollo y crecimiento económico en medio de los retos del próximo año. Y esto va ligado en el servicio y en el momento de la compra. ¿Cuáles son los métodos de pago que está usando nuestro consumidor? Va a seguir usando el dinero en efectivo. Entonces, si nuestra marca no está recibiendo dinero en efectivo, va a tener problemas. O sea, somos una economía que está en vía de desarrollo, que abunda en materia importante el dinero, el papel moneda. El nivel de bancarización de nuestro país sigue siendo bajo. Entonces, tenemos que seguir trabajando con dinero en efectivo. Pero también tenemos un consumidor que no tiene dinero en efectivo. Entonces le vamos a poder que pague con su tarjeta de débito, con su tarjeta de crédito. Necesitamos ofrecerle códigos QR y
empezar a analizar la posibilidad de integrar criptomonedas, pese a que estamos en el invierno de la criptomoneda, probablemente van a sobrevivir algunas y eso se transformarán en un mediano plazo en medios de transacción, entonces debemos integrarla, y pagos innovadores y seguros como lo puede ser la biometría. Ahora bien, para cumplir todos estos retos, todos estos desarrollos, probablemente necesitamos de un buen equipo de tecnología al interior de nuestra compañía y de un buen equipo humano en las diferentes áreas. Debemos fortalecer mucho más el talento humano. Y tenemos que pensar que el talento humano no solamente se atrae por un salario o por un cargo, se atrae también por las particularidades y los beneficios laborales que pueda brindar nuestra organización. De hecho, ha existido una fuga de talentos porque las empresas no están ofreciendo beneficios laborales, se limitan solamente con todo lo que tienen que ser los beneficios de ley y con el salario. ¿Cuáles son esos principales beneficios laborales o de mayor preferencia? Los planes de salud privados se han vuelto muy populares después de la pandemia. Otro tema importante, flexibilidad en el horario, o sea, no tener unos horarios estrictos, poder ser flexibles con los permisos, trabajar más por objetivos. ¿Qué pasa si le damos vacaciones adicionales a nuestros empleados? Otro de los beneficios importantes, no hacer todos los días en oficina física. Las personas valoran mucho su tiempo y por ende valoran mucho el teletrabajo. Los ayudamos más a que se eduquen, se formen de una mejor manera, estos auxilios educativos. Nos preocupamos también por su entorno, su familia, con seguros de vida, con auxilios educativos para sus hijos. Algunos siguen prefiriendo el tema de teléfono móvil, de tener el vehículo corporativo. Se mantienen algunos programas de bonos de alimentación, pagarle el estacionamiento, darles opciones en los préstamos y que tengan días libres en fechas especiales. Ahora bien, analiza en tu compañía cuáles de estos tipos de beneficios terminan aplicando mucho más. Pregúntele a las personas y ahí posiblemente se da una mayor atracción del talento humano y la inspiración de la misma. Finalmente, aquí tomamos algunos datos que hizo Future Brand. Future Brand anualmente hace un análisis de cuáles son las empresas mejor preparadas para el futuro. Hace algún tiempo los datos mostraban que la mejor empresa preparada para el futuro era Disney, por su capacidad de inspirar principalmente, pero luego con la pandemia, el cierre de los parques, el cierre de los estudios, ya a veces demostró que no era una compañía preparada para un frente pandémico. Muchas no lo estaban preparadas, pero por ejemplo las tecnológicas sacaron un buen resultado. Se encontró en el último estudio que la empresa mejor preparada para el futuro es ASML. Esta es una compañía de Países Bajos que se dedica a la fabricación de microchips y semiconductores, unos bienes que son cada vez más necesarios. Lo vemos en los electrodomésticos, en los celulares, los vehículos, en todos los componentes de hardware que utilizamos, la tecnología física que utilizamos. Si bien esta es una compañía de tecnología, es importante analizar las variables por las cuales se volvió atractiva. Básicamente, Wunderman Thompson, en una calificación que hace de 0 a 100 puntos, encontró, y esto lo hace con las compañías que cotizan en bolsa alrededor del mundo, que la media de las compañías daban un puntaje entre los 30 y los 40 puntos, mientras que ASML estaba siempre sobre los 50 puntos. Entonces, ¿qué debemos comparar con nuestra compañía? Es básicamente variables como si nuestra empresa es auténtica, si tiene capacidades de innovación, si al interior hay un buen liderazgo, si en los productos que se crean son diferentes frente a lo que se encuentra en el mercado, si alguno de los productos que se genera es indispensable, o sea, se vuelve no un producto chévere, bueno tenerlo, sino un producto que es indispensable para otra organización, para las personas. Si es una compañía que esté actuando éticamente con la sociedad, con el medio ambiente. Se logra desarrollar un precio premium. Precio premium nos referimos a que el mercado está dispuesto a pagar más por ese producto, así existan otras empresas que lo ofrecen. Que los productos, que la compañía per se tenga una buena personalidad, que cuando se analiza su historia sea una historia digna de contar, que los productos, la empresa le genere confianza a las personas, que sea consistente en el tiempo, que no cambie los discursos, que sea fluida, que tenga un reconocimiento, que cuando las personas usan ese producto, ese servicio, les genere placer, les genere bienestar, que respeten a la compañía, que vean que esa es una compañía con propósito, que les genere inspiración. Luego, a las personas cuando le preguntan qué sienten frente a ASML, la gran mayoría dice que siente admiración, que siente pasión. ¿Y cómo ven a esa compañía en 3 años? La gran mayoría de las personas las ven creciendo.
Entonces, si analizamos esas variables y la contrastamos con nuestra compañía, pues identifiquemos en cuáles estamos más flojos para atacarlos, aprovechar las oportunidades comerciales, las oportunidades sectoriales, y en cuáles estamos mucho más fuertes para seguir potencializando en el largo plazo.